Todo en el universo se encuentra en movimiento. No hay nada verdaderamente inmóvil, desde los cuerpos celestes que giran en el espacio hasta las partículas más pequeñas que componen la materia. Todo vibra en distintos niveles de intensidad. Esta comprensión nos invita a ver la realidad no como algo fijo o estático, sino como un proceso dinámico en constante transformación. Cuando observamos el mundo físico, tendemos a pensar que las cosas permanecen quietas, una montaña, una piedra, un mueble. Sin embargo, a nivel subatómico, cada partícula se encuentra en perpetua oscilación. Lo que percibimos como solidez es solo una ilusión creada por la estabilidad aparente de esas vibraciones. En esencia, la materia es energía en diferentes grados de vibración. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. En Egipto y en Grecia se enseñaba que el movimiento es la expresión de la vida misma. Todo lo que existe vibra, y esas vibraciones conforman las múltiples formas de la realidad. Este principio, conocido desde tiempos herméticos, sostiene que las diferencias entre las manifestaciones de materia, mente y espíritu se deben únicamente a las variaciones en la frecuencia de vibración. A medida que la vibración se hace más lenta, la energía se condensa y se vuelve más densa. Cuando la vibración se acelera, se eleva hacia planos más sutiles. Así, los distintos estados del ser, físico, mental y espiritual, no son sino diferentes grados de movimiento dentro de una misma sustancia universal. La ciencia moderna, a través de la física cuántica, confirma esta visión. Lo que llamamos partículas no son objetos sólidos, sino patrones de energía que aparecen y desaparecen dentro de un campo invisible. El universo entero se comporta como una vasta red vibratoria, un entramado de ondas que interactúan entre sí. Cada átomo, cada molécula, cada pensamiento es una forma de vibración. Esto significa que la vida es un proceso vibrante. No hay separación entre lo físico y lo mental. Ambos pertenecen al mismo espectro. Tus pensamientos son vibraciones, tus emociones son vibraciones, y tus actos son el resultado de esas ondas que se propagan desde tu interior hacia el entorno. Comprender esto cambia la forma en que percibimos nuestra existencia. Lo que consideramos real es una experiencia compuesta por frecuencias que se entrelazan. Cada estado mental, cada emoción, cada idea tiene una frecuencia propia que resuena en el campo universal. Así como una nota musical puede armonizar o chocar con otra, nuestras vibraciones internas se sincronizan con las del mundo que nos rodea. Cuando un ser humano mantiene pensamientos de paz, amor o gratitud, su frecuencia se eleva y comienza a resonar con patrones más equilibrados. Por el contrario, las emociones de miedo, ira o desesperanza reducen esa vibración y sintonizan con campos más densos. Este principio no es una cuestión moral, sino energética. Lo semejante atrae a lo semejante, porque las vibraciones similares se agrupan y se refuerzan mutuamente. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en la forma en que percibimos los eventos y las personas. A veces encontramos situaciones que parecen reflejar exactamente nuestro estado interno. No es casualidad, las vibraciones que emitimos actúan como un lenguaje silencioso con el universo. Y aunque no podamos verlo, este intercambio constante está ocurriendo en todo momento. Nada escapa a este principio. Los objetos materiales, las plantas, los animales, las emociones y los pensamientos comparten la misma naturaleza vibratoria. La diferencia está en la velocidad y la densidad del movimiento. Desde la roca más sólida hasta la idea más abstracta, todo vibra dentro del mismo océano energético. Reconocer esto nos devuelve una comprensión profunda. La realidad es movimiento y nosotros formamos parte de ese movimiento. Cada instante es una interacción entre infinitas vibraciones que se encuentran, se mezclan y crean nuevas formas. Comprenderlo es el primer paso para interactuar conscientemente con las energías que componen la vida. Si todo en el universo vibra, entonces cada manifestación, ya sea material, mental o espiritual, es una expresión de un mismo principio en diferentes grados. Esta idea, que a primera vista puede parecer abstracta, explica por qué las diferencias entre la materia sólida, la energía, el pensamiento y la conciencia son solo de frecuencia, no de esencia. El universo entero es un continuo de vibración, una escala infinita que abarca desde los planos más densos hasta los más sutiles. Los niveles más bajos corresponden a la materia física, mientras que los más altos pertenecen al pensamiento, la emoción y el espíritu. No existen fronteras reales entre ellos, solo transiciones graduales. Así como el calor se convierte en luz cuando la vibración se acelera, la materia puede considerarse una forma condensada de energía mental. Las enseñanzas herméticas sostienen que al comprender este principio, uno puede empezar a dominar su propio estado vibratorio.
Todo ser humano en cualquier momento está emitiendo una frecuencia específica determinada por lo que piensa y siente. Esa vibración actúa como una señal que se propaga hacia el exterior, atrayendo circunstancias, personas y experiencias que resuenan con ella. De esta forma, cada individuo se convierte en un punto de emisión dentro del vasto campo universal. No hay separación entre el interior y el exterior. Ambos son manifestaciones de la misma energía en distintos grados. Lo que percibimos como realidad no es más que el resultado de la interacción entre nuestras vibraciones internas y las del entorno. Este principio también explica fenómenos que la ciencia recién comienza a estudiar, como la resonancia y la coherencia energética. Cuando dos sistemas vibran a la misma frecuencia, tienden a sincronizarse. Es lo que ocurre con los péndulos, los instrumentos musicales y también con las mentes humanas. La empatía, la intuición o el simple hecho de sentir la energía de otra persona son expresiones naturales de esa resonancia. Por eso, los antiguos afirmaban que el universo no está compuesto de materia muerta, sino de energía viva en constante intercambio. Todo influye en todo, y cada vibración que emitimos tiene un efecto, aunque sea imperceptible. La conciencia no es un observador pasivo, sino una fuerza que participa activamente en el entramado de la realidad. A nivel práctico, este principio sugiere que podemos modificar nuestras experiencias cambiando nuestra frecuencia vibratoria. No se trata de un acto de fuerza ni de imposición, sino de comprensión. Cuando elevamos nuestros pensamientos y emociones, el entorno responde de manera coherente. Esto no ocurre de inmediato ni por simple deseo, sino porque el universo tiende a alinearse con las vibraciones dominantes que sostenemos con constancia. Así, los estados mentales de alegría, confianza y amor generan un tipo de energía que se expande y atrae experiencias similares. Por el contrario, los estados de miedo, resentimiento o desesperanza crean ondas más densas que tienden a reproducirse en la realidad cotidiana. El universo no juzga ni distingue entre bueno o malo, simplemente refleja el tipo de vibración que emitimos. Desde esta perspectiva, comprender la naturaleza vibratoria de la existencia equivale a recuperar el poder de elección. Podemos decidir en qué frecuencia deseamos vivir, en qué tipo de pensamientos queremos permanecer y qué emociones queremos alimentar. No se trata de negar lo que sentimos, sino de reconocer que cada emoción es una forma de energía que puede transformarse. El cambio vibracional no es solo una idea metafísica, es un proceso perceptible. A veces lo experimentamos como una sensación de ligereza, de claridad mental o de inspiración repentina. Otras veces se manifiesta como coincidencias significativas o sincronías que parecen guiar nuestro camino. En realidad no son sucesos aleatorios, sino señales de que nuestra frecuencia se está alineando con un nuevo nivel de realidad. Al observar estos fenómenos con una mente abierta, comenzamos a entender que la vida no es una secuencia de eventos desconectados, sino una red vibrante de causas y efectos. Cada pensamiento, cada palabra y cada emoción son vibraciones que dejan una huella en el tejido del universo. Y esa huella, tarde o temprano, regresa al punto de origen. Reconocer este principio no implica vivir en un estado de control absoluto, sino en un estado de conciencia. Cuanto más comprendemos nuestra naturaleza vibratoria, más responsables nos volvemos de lo que proyectamos al mundo. De esa manera, la vibración se convierte en una herramienta de autoconocimiento y transformación, un lenguaje a través del cual el universo se comunica con nosotros. Comprender la vibración como base de toda manifestación conduce naturalmente a otro principio relacionado, el de correspondencia. Este enunciado sostiene que lo que ocurre en un plano se refleja en los demás y que el microcosmos y el macrocosmos son espejos entre sí. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta antigua máxima resume la relación entre las diferentes dimensiones de la existencia. Nada existe de manera aislada. Lo que sucede en los niveles superiores tiene su reflejo en los inferiores, y lo que ocurre en el interior de la mente humana se proyecta en el mundo externo. Así como una vibración puede generar resonancia en otro objeto que comparta su misma frecuencia, las emociones y pensamientos de una persona producen efectos en la realidad que la rodea. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que cada experiencia externa es una manifestación de lo que ocurre internamente. No se trata de una interpretación simbólica, sino de una correspondencia vibratoria real. Las situaciones, las personas y los eventos funcionan como espejos que muestran el estado energético del observador. El universo responde a la calidad de la conciencia que lo contempla. Esta idea se encuentra tanto en las tradiciones espirituales como en las observaciones científicas modernas. En el nivel más básico, la materia reacciona ante las condiciones del entorno,
Pero en planos más sutiles, la mente también responde a las condiciones internas que ella misma genera. Cuando un individuo cambia su percepción, cambia la manera en que experimenta el mundo, porque modifica la frecuencia desde la que interpreta la realidad. El principio de correspondencia también enseña que no hay diferencia esencial entre los distintos planos de existencia. Lo que en el plano físico se expresa como forma, en el plano mental se expresa como pensamiento y en el plano espiritual como energía pura. Todos son manifestaciones de la misma sustancia en distintos grados de densidad. Por eso, un cambio en cualquiera de ellos afecta a los demás. La comprensión profunda de esta ley conduce al equilibrio. Si todo lo que ocurre afuera tiene un origen interno, entonces el trabajo más importante no es controlar las circunstancias, sino armonizar la propia vibración. Cuando la mente y las emociones están en coherencia, el entorno refleja esa coherencia en forma de orden, oportunidad y sincronicidad. Del mismo modo, cuando existe conflicto interior, esa disonancia se manifiesta como obstáculos, malentendidos o situaciones repetitivas. El universo no castiga ni premia, simplemente refleja. Es un espejo energético que reproduce con precisión la frecuencia dominante que emitimos. Por eso, cambiar la realidad no consiste en luchar contra lo que vemos, sino en transformar el estado desde el que lo observamos. En términos más sencillos, el principio de correspondencia afirma que la vida externa es una proyección del mundo interno. Los pensamientos y emociones son las causas invisibles que dan forma a los efectos visibles. Si se desea modificar el resultado, hay que trabajar en la causa, no en el efecto. Esta comprensión libera al ser humano del papel de víctima de las circunstancias y lo coloca en el lugar del creador consciente. La física cuántica también insinúa esta interconexión. Cuando se observa una partícula, su comportamiento depende del tipo de medición que se realice. El acto de observar modifica el resultado, lo que sugiere que el observador no está separado del fenómeno observado. En cierto sentido, la conciencia influye en el campo energético del que forma parte. Esta relación entre observador y realidad es una expresión moderna del principio de correspondencia. Lo que ocurre en la mente repercute en el mundo físico y viceversa. Así, comprender la correspondencia entre los planos no es solo un conocimiento teórico, sino una herramienta práctica para la transformación. Al reconocer que cada pensamiento genera un eco en la realidad, se abre la posibilidad de elegir conscientemente qué tipo de energía se desea emitir. De esta manera, el ser humano deja de reaccionar automáticamente ante las circunstancias y empieza a crear desde un estado de alineación interior. Cada emoción sostenida, cada imagen mental repetida y cada palabra pronunciada son vibraciones que encuentran su reflejo. Si se mantienen el tiempo suficiente, terminan materializándose en experiencias tangibles. Esta es la razón por la cual los antiguos enseñaban que el universo es mental, porque todo lo que existe primero se concibe en el plano invisible antes de manifestarse en el visible. Cuando comprendemos que lo interno y lo externo son dos aspectos de una misma realidad, cambia nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Las situaciones dejan de parecer ajenas o arbitrarias y comienzan a ser vistas como oportunidades de ajuste vibratorio. Cada experiencia se convierte en un mensaje, una invitación a observar qué frecuencia estamos sosteniendo. Cuando se comprende el principio de correspondencia, se empieza a ver la vida como un espejo. Nada ocurre por azar. Cada acontecimiento refleja con precisión un estado interno. No se trata de superstición ni de pensamiento mágico, sino de reconocer que el universo opera a través de leyes. Y una de ellas establece que las condiciones externas están ligadas a las vibraciones internas que las generan. Las antiguas enseñanzas herméticas decían que quien domina este principio posee la clave para interpretar los símbolos del universo. En cada situación hay un mensaje, y en cada desafío hay una lección que apunta hacia una frecuencia que necesita ser ajustada. Cuando el individuo reacciona con ira, miedo o resistencia, simplemente está viendo proyectada una parte de sí mismo que aún no ha sido comprendida. La realidad no castiga, muestra, y lo que muestra busca integrarse. La mente humana tiene la capacidad de desplazarse entre planos de vibración. Puede concentrarse en el plano físico, percibiendo lo denso y material, o elevarse hacia planos mentales y espirituales, donde la energía se vuelve más sutil. En cualquiera de esos niveles, el principio sigue siendo el mismo. Lo semejante atrae a lo semejante. Los pensamientos y emociones actúan como imanes que atraen experiencias con la misma calidad vibratoria. Por eso, cuando alguien vive dominado por el miedo o la culpa, su entorno se llena de señales que refuerzan ese estado. No porque el universo sea punitivo, sino porque está diseñado para reflejar la conciencia que lo observa.
De igual manera, quien cultiva la gratitud, la calma o la compasión empieza a notar cómo su realidad se organiza de forma diferente, como si el mundo respondiera a una nueva melodía. Este conocimiento, lejos de ser una idea abstracta, tiene implicaciones profundas. Si cada experiencia es una correspondencia vibratoria, entonces nada escapa a la ley. Las relaciones, la salud, el trabajo y hasta los pensamientos más fugaces obedecen a la misma estructura de resonancia. Cada aspecto de la vida está conectado con los demás a través de la vibración. Los sabios antiguos lo expresaban de distintas formas. Algunos decían que el mundo visible es una proyección del invisible. Otros, que el espíritu se refleja en la materia como la luz en el agua. En todos los casos, el mensaje era el mismo. No hay separación entre el creador y su creación. La conciencia individual y el universo forman una unidad vibratoria, y cada parte contiene el todo en una escala menor. Esta comprensión lleva naturalmente al principio siguiente, el de polaridad. Todo en el universo tiene su opuesto, y esos opuestos son en realidad extremos de una misma cosa. Calor y frío, luz y oscuridad, amor y miedo, no son fuerzas enemigas, sino diferentes grados de la misma energía. La polaridad no divide, unifica. Permite entender que la dualidad es una ilusión de percepción. En el fondo, todo es una sola sustancia vibrando a distintos niveles. El principio de polaridad enseña que los opuestos pueden transformarse entre sí. El odio puede convertirse en amor, el temor en confianza, la confusión en claridad. No se destruyen, se transmutan. La energía simplemente cambia de frecuencia. Por eso, quien aprende a elevar su vibración no huye de la oscuridad, sino que la integra, reconociendo que en ella está contenida la posibilidad de la luz. Los antiguos alquimistas lo sabían. Su trabajo no consistía solo en transformar metales, sino en transmutar la propia conciencia. Convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría era una metáfora del proceso interno de elevar la vibración. Comprendieron que el universo no está dividido entre bien y mal, sino entre diferentes grados de comprensión. En la vida cotidiana, este principio se refleja en los ciclos naturales. El día se transforma en noche, el invierno en verano, la expansión en contracción. Todo lo que parece opuesto es parte de un mismo ritmo universal. De hecho, la existencia se sostiene gracias a esa polaridad. Si solo existiera un extremo, la realidad no podría manifestarse. La tensión entre los opuestos genera movimiento, y el movimiento es vida. Comprender la polaridad permite dejar de juzgar las experiencias como buenas o malas y empezar a verlas como manifestaciones necesarias dentro del flujo de la existencia. Lo que hoy parece un obstáculo puede revelar mañana una enseñanza valiosa. Lo que ahora se percibe como caos puede ser el preludio de un nuevo orden. Cuando se observa desde esta perspectiva, el universo recupera su sentido. Nada está separado, nada está fuera de lugar. Los opuestos se necesitan para que la creación exista. Y el ser humano, como parte del todo, también participa de esa danza entre extremos. En su interior habita la misma dualidad que estructura el cosmos, y al reconocerla, puede trascenderla. El principio de polaridad explica que todo tiene dos polos, y que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Entre ambos extremos se extiende una escala continua de variaciones, donde cada punto representa un nivel distinto de la misma esencia. Frío y calor, amor y odio, luz y oscuridad, no son cosas separadas, sino manifestaciones del mismo fenómeno vibrando a distintas frecuencias. Esta idea muestra que las aparentes contradicciones del universo son solo diferencias de grado. En el extremo más bajo, la vibración se percibe como una cualidad, y en el extremo más alto como su contrario. Sin embargo, ambos forman parte de una sola línea de energía. Lo que cambia es la intensidad, no la sustancia. En la práctica, esto significa que las emociones, los pensamientos y los estados de conciencia también existen en una escala vibratoria. La tristeza y la alegría, la duda y la fe, el temor y el amor, no son entidades separadas, sino movimientos de una misma energía interior. Por eso, quien logra alterar su vibración puede transformar un estado en otro. El odio puede elevarse hasta volverse amor, y el miedo puede transmutarse en comprensión. El conocimiento de este principio permite comprender la naturaleza del cambio. Todo en la vida puede modificarse porque nada es estático. Los opuestos son puntos de transición, no límites absolutos. Así, la transformación no consiste en eliminar una polaridad, sino en desplazarse conscientemente hacia el extremo opuesto de la escala. Los sabios antiguos enseñaban que esta es la base de la alquimia mental,
Cambiar la frecuencia del pensamiento equivale a cambiar su naturaleza. Si una persona se encuentra en un estado de desesperanza, puede elevarlo mediante el cultivo de ideas más altas, hasta que la vibración se acerque al polo positivo. No se trata de negar lo que se siente, sino de comprender que toda emoción es energía susceptible de transmutación. Este principio también se manifiesta en los fenómenos naturales. La materia pasa del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso a través de variaciones de vibración. De igual modo, la conciencia humana puede desplazarse de la ignorancia a la sabiduría por medio de un proceso gradual de elevación. En cada cambio de frecuencia, la percepción de la realidad se transforma. Comprender la polaridad también ayuda a liberarse del pensamiento dualista. El bien y el mal, la pérdida y la ganancia, la vida y la muerte, no son enemigos, sino complementos. Uno no puede existir sin el otro. La noche prepara el día y el invierno da paso a la primavera. El equilibrio surge de la interacción entre los polos. Cuando se acepta esta verdad, la mente deja de luchar contra lo que considera negativo y empieza a ver el propósito oculto en cada experiencia. El universo se mantiene en equilibrio gracias a esta ley. La armonía no es ausencia de contraste, sino cooperación entre opuestos. Cada polaridad contiene en su interior el germen de la otra. En el punto más alto del calor se encuentra la posibilidad del frío y en el corazón del dolor, la semilla de la compasión. Comprender esto lleva a una visión más profunda de la existencia, donde todo tiene sentido dentro del flujo universal. El principio de polaridad conduce naturalmente al siguiente, el principio del ritmo. Este enseña que todo se mueve como un péndulo. La oscilación hacia un lado es seguida por una oscilación hacia el otro, y la medida del movimiento hacia la derecha es la misma que hacia la izquierda. Nada permanece en reposo. Todo fluye, asciende y desciende, avanza y retrocede. En la vida humana, este ritmo se manifiesta en los ciclos de expansión y contracción, éxito y dificultad, alegría y tristeza. Es una ley universal que garantiza el equilibrio. Los antiguos decían que cuanto más alto asciende algo, más grande será su retorno. Esto no debe verse como castigo, sino como compensación natural. El movimiento constante entre los extremos mantiene la armonía del todo. Quien comprende el principio del ritmo deja de resistirse a las oscilaciones de la vida. Sabe que ninguna situación es permanente y que el flujo del universo siempre busca restaurar el equilibrio. Cuando se atraviesa una etapa difícil, se puede recordar que inevitablemente el péndulo volverá hacia el otro lado. Del mismo modo, cuando se experimenta prosperidad o alegría, es sabio hacerlo con gratitud y conciencia, sabiendo que todo forma parte de un ciclo mayor. El dominio de este principio no consiste en detener el movimiento, sino en aprender a elevarse por encima de él. Los sabios lo llamaban neutralización mental, el arte de mantener la conciencia centrada mientras los opuestos se mueven a su alrededor. Así, aunque la oscilación continúe, el individuo ya no se deja arrastrar por sus extremos. Esta comprensión libera al ser humano del vaivén emocional constante. En lugar de ser una víctima de los altibajos de la vida, puede observarlos con ecuanimidad, sabiendo que el ritmo universal no tiene intención de dañarlo, sino de mantener el equilibrio del todo. Cada oscilación, cada cambio, cada transformación responde a una ley que busca la armonía. El principio del ritmo muestra que en todo existe un flujo y reflujo. Este movimiento perpetuo no es un capricho del universo, sino el mecanismo que garantiza su equilibrio. Todo asciende y desciende, todo avanza y retrocede, todo tiene su momento de crecimiento y de declive. Nada escapa a esta ley. El ritmo está presente en la respiración, en el latido del corazón, en las estaciones del año, en los ciclos de la luna y en los movimientos de los planetas. Del mismo modo, las emociones y los estados mentales también obedecen a esta oscilación natural. Después de un periodo de entusiasmo suele venir uno de reposo. Tras la inspiración llega la calma, y después de la expansión aparece la contracción. Este constante vaivén no debe interpretarse como inestabilidad, sino como parte de la armonía universal. Todo lo que sube debe equilibrarse con un descenso. Toda acción genera su compensación. Los antiguos sabios enseñaban que el dominio del ritmo consiste en aprender a mantener la conciencia estable mientras las oscilaciones ocurren. Cuando una persona ignora esta ley, se identifica con los extremos, se siente eufórica en la subida y deprimida en la bajada. Pero cuando comprende el principio, aprende a permanecer en el punto medio, observando el movimiento sin dejarse arrastrar por él. Esa capacidad de permanecer en equilibrio interno se llama neutralización. Neutralizar no significa resistirse, sino reconocer que el movimiento forma parte del orden cósmico. Quien observa sin reaccionar interrumpe el efecto de la oscilación sobre su mente.
puede seguir actuando y sintiendo, pero desde un punto de estabilidad consciente. De esa manera, aunque el péndulo continúe su recorrido, la persona mantiene su centro. Este principio también revela por qué nada en la vida es permanente. Los periodos de dificultad no duran para siempre, del mismo modo que los momentos de éxito y alegría también pasan. Todo se renueva. La comprensión del ritmo permite afrontar los cambios sin miedo, porque detrás de cada descenso se prepara una nueva ascensión. Así como la noche precede al amanecer, los tiempos de oscuridad anuncian la llegada de la luz. El sabio no busca detener el movimiento, sino fluir con él. Entiende que la vida es un ciclo de manifestación y retorno, de inspiración y expiración. En cada oscilación hay una oportunidad de crecimiento. En los momentos altos aprende la gratitud, en los bajos la paciencia. Ambas fases son necesarias para la evolución de la conciencia. El ritmo también se manifiesta en los procesos mentales. Los pensamientos y emociones siguen un patrón de alternancia. Hay momentos en los que la mente está clara y receptiva, y otros en los que se vuelve confusa o inquieta. Pretender que siempre esté en el mismo estado es ir contra la naturaleza. Lo importante no es eliminar las fluctuaciones, sino observarlas sin perder la calma interior. Cuando se alcanza esta comprensión, se desarrolla una nueva relación con el tiempo. La prisa desaparece porque se entiende que cada cosa ocurre cuando debe ocurrir. El universo no se mueve por azar, sino por pulsaciones precisas. En lugar de forzar los acontecimientos, el sabio espera el momento adecuado, sabiendo que todo lo que tiene que manifestarse lo hará en su debido ritmo. Este principio está conectado con el de causa y efecto. Cada acción produce una reacción, y esa reacción forma parte del movimiento rítmico del todo. Nada sucede sin razón. Detrás de cada evento visible hay una cadena de causas invisibles que se remontan a niveles más profundos de vibración. Comprender esto otorga una visión más amplia de la justicia universal. El principio de causa y efecto enseña que no existen coincidencias. Cada acontecimiento responde a una ley que lo origina. No hay suerte ni azar. Hay secuencias energéticas que se despliegan de acuerdo con el estado vibratorio de las cosas. Lo que llamamos destino no es más que la suma de causas puestas en movimiento, muchas de ellas creadas por los pensamientos, emociones y decisiones de cada individuo. Aceptar esta ley no implica resignación, sino responsabilidad. Si todo efecto tiene una causa, el ser humano puede modificar su experiencia actuando sobre las causas internas que la generan. La mente es la primera causa de todo lo que se manifiesta en la vida. Los pensamientos son semillas que, al sostenerse, germinan en circunstancias. Cambiar la causa es cambiar el efecto. Este conocimiento da origen al concepto de libre albedrío. Aunque nadie puede escapar completamente de las leyes universales, sí puede aprender a usarlas conscientemente. En lugar de reaccionar ante los efectos externos, puede empezar a crear causas deliberadas desde un nivel superior de conciencia. Así, el individuo deja de ser una hoja movida por el viento de los acontecimientos y se convierte en un participante consciente del orden cósmico. El principio de causa y efecto no pretende eliminar el misterio de la existencia, sino mostrar que todo tiene un propósito. Cada experiencia, por más desafiante que parezca, contiene una enseñanza y una oportunidad de crecimiento. Nada ocurre fuera de la ley. Y comprender esto transforma la forma en que se perciben los altibajos de la vida, ya no como injusticias, sino como movimientos necesarios dentro de una armonía mayor. El principio de causa y efecto enseña que toda acción produce una reacción y que nada ocurre sin una razón que lo justifique. Cada evento, pensamiento o emoción tiene una consecuencia visible o invisible que se manifiesta según las leyes del universo. Este principio es la base de lo que muchos llaman justicia divina o equilibrio cósmico. No existen los accidentes porque todo está ligado por una red de causalidad. Cuando se ignora esta ley, los acontecimientos parecen caóticos o injustos. Sin embargo, al comprenderla, se revela un orden oculto detrás de cada experiencia. Todo lo que sucede tiene su origen en una causa anterior, y esa causa, a su vez, es el efecto de otra causa aún más lejana. Así, el universo se sostiene como una cadena infinita de causas y efectos que se extienden en todas direcciones. Los antiguos sabios afirmaban que quien domina este principio se eleva por encima de la rueda de las causas inconscientes y se convierte en una causa consciente. En lugar de reaccionar mecánicamente ante las circunstancias, actúa desde el conocimiento de la ley. Sabe que cada pensamiento, cada palabra y cada gesto generan consecuencias y por eso elige con sabiduría lo que emite al mundo. Esta comprensión otorga libertad. La mayoría de las personas vive movida por causas externas, respondiendo a impulsos, emociones o condicionamientos. Pero el individuo que despierta a esta ley empieza a crear causas deliberadas.
Ya no depende del azar ni de las reacciones automáticas, sino que dirige su energía hacia propósitos conscientes. El libre albedrío no consiste en escapar de la ley, sino en usarla a favor de la evolución interior. En la práctica, esto significa que los pensamientos son causas y la realidad es su efecto. Cada idea sostenida en la mente tiene el poder de manifestarse. No todas se materializan de inmediato, porque hay factores de tiempo y de intensidad vibratoria, pero nada se pierde. Las ondas mentales permanecen activas en el campo hasta que encuentran las condiciones adecuadas para expresarse. Por eso, cultivar pensamientos elevados y emociones constructivas no es una práctica moral, sino una forma de crear causas armoniosas. Lo que se siembra en el plano mental se cosecha en el plano físico. De igual modo, los actos destructivos o negativos generan efectos que eventualmente regresan al origen que los produjo, no como castigo, sino como una consecuencia natural de la energía emitida. Esta visión elimina la idea de injusticia cósmica. Cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene un propósito formativo. Son el resultado de causas anteriores, muchas de las cuales se encuentran en el propio interior del ser. El dolor, las pérdidas y los desafíos no son errores, sino medios a través de los cuales la conciencia evoluciona. El universo no olvida ni castiga, educa a través de la causa y el efecto. La comprensión de esta ley lleva inevitablemente al principio de género, el último de los 7 principios herméticos. Este sostiene que en todo existe una polaridad creadora, una fuerza masculina y una fuerza femenina. No se trata de diferencias físicas o sociales, sino de energías complementarias que operan en todos los planos de existencia. El principio de género se manifiesta en la naturaleza, donde la semilla y la tierra colaboran para generar vida. En el cuerpo humano se expresa en el equilibrio entre la acción y la receptividad. En la mente se refleja como la unión entre el pensamiento y el sentimiento. En el espíritu se convierte en la fusión de la voluntad con el amor. Todo proceso de creación, desde el nacimiento de una idea hasta la formación de una galaxia, requiere la interacción de estas dos fuerzas. La energía masculina representa el impulso activo, el poder de proyectar, dirigir y manifestar. La energía femenina encarna la receptividad, la intuición y la capacidad de nutrir y dar forma. Una sin la otra permanece incompleta. La manifestación solo ocurre cuando ambas se equilibran y cooperan. Este principio no se limita a los seres vivos, sino que actúa en todos los niveles del cosmos. La electricidad y el magnetismo, la luz y la oscuridad, el movimiento y el reposo, son expresiones del mismo principio de género. Comprender esta dualidad creadora permite reconocer que la existencia no es producto del azar, sino de una danza de energías complementarias. La unión entre lo activo y lo receptivo genera la armonía universal. En el ser humano, esta comprensión se traduce en la integración del pensamiento racional con la intuición, de la acción con la contemplación, del esfuerzo con la entrega. Los sabios enseñaban que en el interior de cada persona existen ambas energías y que la verdadera maestría consiste en equilibrarlas. Cuando una domina sobre la otra, el flujo creativo se interrumpe. Si la mente se vuelve demasiado activa, pierde sensibilidad. Si se vuelve demasiado pasiva, pierde dirección. El equilibrio entre ambas produce claridad, inspiración y poder. El principio de género también explica el proceso de manifestación de los pensamientos. La mente masculina concibe la idea, mientras que la mente femenina la recibe, la gesta y la da a luz como experiencia. Todo acto creativo, ya sea artístico, intelectual o espiritual, sigue este modelo. El pensamiento es la semilla. El sentimiento es el terreno fértil donde esa semilla germina. El principio de género revela que todas las formas de creación surgen de la unión entre las dos polaridades fundamentales, la activa y la receptiva, la proyectiva y la generadora. En el universo no hay nada que carezca de este doble aspecto. Cada átomo, cada célula, cada pensamiento lleva dentro de sí las dos fuerzas que hacen posible la existencia. En la naturaleza, esta ley es evidente. Las plantas producen semillas que al caer en la tierra encuentran el elemento receptivo que permite el nacimiento de una nueva forma de vida. En el reino animal, la interacción entre lo masculino y lo femenino perpetúa la especie. Pero más allá del aspecto biológico, el principio de género también actúa en los planos mental y espiritual. En el plano mental, el principio se manifiesta en la relación entre la mente consciente y la subconsciente. La parte consciente o masculina dirige la atención y decide qué ideas aceptar o rechazar. La parte subconsciente o femenina recibe esas ideas, las nutre y las transforma en realidad. Así es como los pensamientos se convierten en experiencias. Cada creencia plantada en la mente subconsciente germina y se materializa de acuerdo con su naturaleza.
Por eso, los antiguos sabios enseñaban que la verdadera creación comienza en la mente. Lo que se concibe en el pensamiento y se siente con intensidad en el corazón termina manifestándose en el mundo físico. La mente masculina imagina, la femenina materializa. Este proceso no requiere esfuerzo forzado, sino coherencia vibratoria. Cuando ambas mentes trabajan en armonía, la creación ocurre de forma natural. En el plano espiritual, el principio de género representa la dinámica entre el espíritu y la materia. El espíritu actúa como principio activo, la energía que impulsa, mientras que la materia cumple el papel de principio pasivo, el receptáculo donde esa energía toma forma. Toda manifestación, desde el movimiento de una galaxia hasta el surgimiento de un pensamiento, es el resultado de esa interacción continua. Esta comprensión elimina la idea de oposición entre espíritu y materia. No son contrarios, sino complementarios. El espíritu necesita de la materia para expresarse y la materia necesita del espíritu para cobrar sentido. En el ser humano, esta unión se experimenta cuando la voluntad y el amor trabajan en conjunto, cuando la acción se alinea con la sabiduría y cuando el pensamiento se une con el sentimiento. El equilibrio entre estas energías es esencial para el desarrollo interior. Una persona demasiado orientada hacia lo mental o racional pierde sensibilidad e intuición. En cambio, quien se deja llevar solo por la emoción o la pasividad puede carecer de dirección. La armonía surge cuando ambos principios operan de manera equilibrada, generando claridad, creatividad y poder consciente. El principio de género también explica los procesos de renovación en la naturaleza. Todo nacimiento va precedido de una gestación. Todo resultado visible tiene un origen invisible. Así como la semilla requiere tiempo para germinar antes de brotar hacia la luz, las ideas necesitan madurar en el interior antes de manifestarse en la experiencia externa. Este proceso de incubación es la etapa femenina de la creación y no puede ser apresurada. Los sabios enseñaban que quien comprende este principio puede cooperar con las leyes naturales en lugar de resistirse a ellas. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo proyectar y cuándo recibir. Reconoce que el universo tiene su propio ritmo y que cada manifestación ocurre en el momento preciso. La impaciencia es una forma de desarmonía vibratoria, mientras que la confianza permite que la energía fluya libremente. En los niveles más altos de conciencia, el principio de género se convierte en una fuerza unificadora. Las polaridades se funden en un solo movimiento creador, donde ya no existe separación entre quien concibe y lo concebido. Este estado de unidad representa el equilibrio supremo entre lo activo y lo receptivo, el punto donde el individuo se reconoce como parte del mismo poder que origina y sostiene el universo. Cuando se alcanza esa comprensión, el ser humano deja de verse como una entidad aislada y empieza a reconocerse como expresión de una totalidad vibrante. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción forman parte del proceso continuo de creación cósmica. Nada está fuera de esa danza de energías. En cada respiración del universo, lo masculino y lo femenino se entrelazan, generando los mundos, las formas y las experiencias que llamamos realidad. En ese punto, el conocimiento deja de ser teórico y se convierte en vivencia. La mente comprende que el universo es una mente viva, una conciencia en movimiento, donde todas las leyes operan en perfecta armonía. Cada principio, vibración, correspondencia, polaridad, ritmo, causa y efecto y género no son ideas separadas, sino aspectos de una única ley universal que sostiene todo lo que existe. Todos los principios que hemos explorado forman parte de una misma verdad universal. Ninguno opera de manera aislada. Cada uno complementa y sostiene a los demás. En conjunto, describen la estructura invisible que mantiene la coherencia del cosmos. Comprenderlos no significa solo conocerlos intelectualmente, sino aplicarlos conscientemente en la vida cotidiana. Los antiguos maestros no estudiaban estas leyes como teorías, sino como herramientas para la transformación interior. Sabían que el universo es una mente viva y que el ser humano, al ser una extensión de esa mente, tiene el poder de influir en su realidad a través de su conciencia. No se trata de manipular el mundo exterior, sino de armonizarse con las leyes que lo rigen. Quien actúa en sintonía con ellas fluye con la corriente del universo. Quien las ignora, lucha contra ella. El principio de mentalismo enseña que todo es mente, que el universo mismo es un pensamiento divino. El de correspondencia muestra que los planos superior e inferior reflejan la misma estructura. El de vibración revela que todo está en movimiento y que las diferencias entre las cosas son solo de frecuencia. El de polaridad enseña que los opuestos son extremos de una misma realidad, y el de ritmo que todo se mueve en ciclos. El de causa y efecto afirma que nada ocurre sin razón, y el de género que todas las cosas se crean por la interacción de dos fuerzas complementarias.
Juntos, estos principios forman la base de la sabiduría hermética, una enseñanza que ha sobrevivido a lo largo de los siglos porque expresa verdades universales. No son dogmas ni creencias, sino observaciones profundas sobre cómo funciona la realidad. Aplicarlas no exige fe, sino comprensión. A medida que uno las integra, su percepción del mundo cambia y con ella cambia también su experiencia. La práctica consiste en observar las leyes en acción, tanto en la naturaleza como en uno mismo. El sabio no se separa del universo para analizarlo. Se reconoce dentro de él como una expresión de las mismas fuerzas que gobiernan las estrellas. Entiende que lo que sucede afuera refleja lo que ocurre adentro y que la mente es el puente entre ambos. Desde esa comprensión actúa con conciencia, sabiendo que cada pensamiento, palabra o emoción son vibraciones que contribuyen al equilibrio o al desequilibrio del todo. Vivir de acuerdo con estas leyes no significa retirarse del mundo, sino participar en él con una nueva comprensión. Implica aceptar los ciclos sin resistencia, transformar las emociones negativas en conciencia, reconocer la causa detrás de cada efecto y mantener el equilibrio entre acción y receptividad. Este camino no es una huida de la realidad, sino una forma más elevada de experimentarla. La sabiduría hermética no promete eliminar los desafíos, sino ofrecer una forma distinta de enfrentarlos. Enseña que el universo no está en contra del ser humano, sino que coopera con él según su vibración. Cuanto más elevada sea su frecuencia, más armoniosas serán las circunstancias que atrae. El cambio comienza en el interior y se refleja en el exterior, como la luz que se multiplica al pasar por un cristal. Cuando el individuo comprende que forma parte de un orden mayor, su percepción se transforma. Ya no ve la vida como una sucesión de hechos aleatorios, sino como una manifestación inteligente de un principio único. Empieza a confiar en el ritmo del universo, a aceptar las polaridades como necesarias y a reconocer en cada experiencia la oportunidad de crecimiento. En última instancia, todas las leyes convergen en una sola enseñanza, la unidad de todo lo existente. No hay separación entre mente y materia, entre espíritu y cuerpo, entre creador y creación. Todo es expresión de una misma conciencia que se despliega en infinitas formas. Comprender esto es despertar. El conocimiento de las leyes universales no tiene valor si no se traduce en experiencia viva. Cada pensamiento de amor, cada acto de comprensión, cada momento de silencio consciente son expresiones de esas leyes en acción. El universo responde a la vibración de la conciencia y cada ser humano tiene el poder de elegir con qué frecuencia desea participar en la sinfonía de la existencia. Cuando se alcanza esta comprensión, el miedo se disuelve y surge una profunda sensación de conexión. El individuo comprende que nunca ha estado separado del todo, que siempre ha sido parte del movimiento eterno de la vida. El universo no está afuera observando, es dentro de nosotros donde vibra y se conoce a sí mismo.